El Instituto Nacional Electoral. A partir de la reforma electoral del 2014 en México, se han venido reconstruyendo el sistema electoral con una estructura organizacional distinta a la que se tenía anteriormente y que con cada elección que pasa va creando nuevos espacios de consolidación que nos dejan ver una nueva correlación de poder entre órganos y actores electorales. Previamente se tenía el Instituto Federal Electoral, IFE, como un órgano con atribuciones sobre las elecciones de este orden como presidentes, senadores, diputados federales, mientras que los estados contaban con órganos locales, con atribuciones para la organización de elecciones de gobernador, congresos y ayuntamientos en los estados en general. Con este arreglo se había permanecido prácticamente desde la construcción del Estado mexicano, pues se garantizaban los principios de autonomía y soberanía de los estados con respecto a la federación. Con el objeto de incrementar las condiciones de competencia democrática, precisamente con esta reforma de 2014 se generó un esquema electoral híbrido, donde la autoridad administrativa nacional asume un conjunto de facultades nuevas, mientras que también se le asignaron diversas capacidades sustantivas en la organización electoral, que estaba en el contexto de los ahora organismos públicos locales electorales, que se estandarizaron y sustituyeron a los antiguos institutos locales. Entre las nuevas facultades de la organización, dio un nuevo servicio profesional electoral que estableció nuevas condiciones para el personal de los organismos públicos locales electorales, pero en cuya construcción el Instituto Nacional Electoral, como en otros asuntos, interaccionó con los estados del país con el objetivo de garantizar de manera más o menos homogénea los procesos electorales federales y locales. Dicha competencia originaria le concede capacidad de decisión plena en materias tan elementales como es la capacitación electoral, la geografía electoral, el padrón y lista de electores, la organización electoral, resultados preliminares, encuestas, sondeos, conteos rápidos, observación electoral, materiales electorales y fiscalización, tanto en los comicios federales como en los locales, cuando en el arreglo precedente, con excepción del padrón y lista de electores, dichos rubros eran competencias propias y exclusivas de cada autoridad electoral en su correspondiente ámbito de actuación. De acuerdo a estas atribuciones, el órgano electoral nacional parece tener una jerarquía superior a los organismos públicos locales electorales, desde el simple hecho de que las actividades sustantivas del proceso, como son la organización, la capacitación y la fiscalización electorales, son realizadas por el Instituto Nacional Electoral. Más aún, estas capacidades se ejercen sobre dos tipos de procesos, el federal y el local, obedeciendo estos últimos a uno de los aspectos más relevantes de la autonomía de las entidades para la elección de sus poderes públicos, con todo lo que eso implica en términos del uso y destino de recursos, tanto para las campañas como para la organización de la elección como tal. Superando el hecho de que el legislador dotó al INE, al Instituto Nacional Electoral, de atribuciones que cumplan con el objetivo de homologar la organización de los procesos electorales a nivel nacional, se acepta el hecho de que tal autoridad construya el andamiaje legal y normativo que dé sentido al sistema nacional electoral. ¿Para qué? Pues para brindar certeza a los actores políticos nacionales y locales sobre los distintos momentos de la competencia electoral.
En el plano constitucional en México, los límites y atribuciones de los poderes públicos asumen en una primera instancia la supremacía de estos sobre todas las estructuras que dependen de ellos, así como sobre todos aquellos órdenes inferiores. Sin embargo, a partir de la irrupción de órganos autónomos, se han ubicado una subdimensión de actuaciones de actores que, sin ser poderes, tienen capacidades reservadas exclusivas sobre espacios de acción reconocidos por la propia ley, generada por los poderes públicos. En esa condición se ubica el Instituto Nacional Electoral, con sus atribuciones en el contexto de la administración electoral, cuyo límite más relevante por la convergencia en su espacio de acción es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realiza la acción de salvaguarda constitucional ante las decisiones de las autoridades electorales administrativas y tribunales menores en todo el país. El origen de los órganos autónomos se ubica en la misma Constitución, que establece y reconoce las competencias de la entidad para autogestionarse, pero además cierta exclusividad en el tratamiento de la materia, generada por el grado de especialidad o conocimiento que esto implica para los distintos actores que interactúan en ella. De esta forma, cuando la Constitución reserva una materia de acción de un órgano autónomo, es ella y la ley que regula dicha entidad quienes establecen los límites y alcances de esta actividad exclusiva, aunque usualmente no se había generado contradicción entre su acción y aquella de los poderes públicos u otros órdenes de gobierno, hasta que se dio la citada reforma electoral de 2014. De esta forma, los órganos autónomos como el INE, el Instituto Nacional Electoral, tienen en general capacidades que la propia Constitución y la ley les otorga y que van desde la gestión propia, competencias para el desarrollo de sus actividades sustantivas en el contexto de la ley, capacidades para emitir normas y para realizar actos jurídicos con respecto a terceros, entre otros. Pero lo que no se había planteado como tal es el alcance de sus acciones sobre los poderes públicos, así como otros órdenes de gobierno. De manera específica, en la instrumentación del Servicio Profesional Electoral Nacional, el SPEN, el Instituto Nacional Electoral, INE, avanzó de acuerdo a lo planteado en la reforma constitucional del multicitado año 2014, en donde se suprimieron las experiencias de sistemas ya existentes en los institutos estatales, así como del viejo Instituto Federal Electoral. ¿Para qué? Pues para dar paso al nuevo esquema con las dos vertientes del nuevo servicio, una para el INE y su personal y otras precisamente para los organismos públicos locales electorales, donde igualmente el Instituto Nacional Electoral establece mecanismos para su integración y operación en las entidades del país. En la instrumentación no únicamente se atienden las razones legales para el Instituto Nacional Electoral, sino también la experiencia y las condiciones realmente existentes en términos de personal, servicios previos, diferencias entre los tipos de organismos públicos locales electorales, capacidades de financiamiento, así como diversos aspectos que atienden la complejidad de la relación laboral y especializada entre el INE, el Instituto Nacional Electoral, los propios organismos públicos locales electorales, quienes se encargarían de realizar las actividades sustantivas de la organización electoral en varios tipos de organizaciones. A continuación, analizaremos los aspectos concernientes precisamente al Sistema Profesional Electoral Nacional, en el que se ubicaron, obviamente, en el contexto de la línea entre las capacidades que tiene el Instituto Nacional Electoral y los otros poderes públicos en el espacio federal. Una de las tareas encomendadas al INE, al Instituto Nacional Electoral, fue la expedición del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, aprobado mediante acuerdo INE/CG 909/2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. De este fragmento podemos plantear dos premisas. La primera, en el sentido de que indudablemente el INE, el Instituto Nacional Electoral,
Electoral tiene la atribución constitucional y legal de marcar las directrices que permitan la consolidación del Servicio Profesional Electoral Nacional y la profesionalización de los servicios electorales que integran los órganos administrativos electorales tanto a nivel nacional como local. En el citado artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgan a este órgano las capacidades no únicamente para regularse a través del instituto, sino también para decidir las reglas que sistematicen las relaciones de trabajo en el contexto del servicio y fuera de él. Es por ello que si bien antes había un esquema de administración de recursos humanos especializados en las áreas sustantivas y otro para la parte de administración, ahora es fundamental integrar en un mismo ordenamiento tanto unas como otras, por las atribuciones dadas en la misma Constitución. La Constitución, por su parte, dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales que tiene a su cargo el INE, el Instituto Nacional Electoral, se debe regir por 5 principios fundamentales. El primero, la certeza. Este principio alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el INE, el Instituto Nacional Electoral, existen dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos. Esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables. El principio de legalidad implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas el propio INE, el Instituto Nacional Electoral, se debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que la delimita y las disposiciones legales que la reglamentan. Un tercer elemento es la independencia, que hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido. La imparcialidad significa que en el desarrollo de sus actividades todos los integrantes del INE, Instituto Nacional Electoral, deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditado a esto de manera irrestricta cualquier interés personal o preferencia política. Y finalmente, la objetividad. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y consecuentemente la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales unilaterales, máximes estas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional. Todo esto puede consultarse en las siguientes citas bibliohemerográficas.